Lo que verás a continuación es una guía para principiantes sobre cómo empezar a jugar Project Evo. Es muy probable que las características aquí mencionadas puedan cambiar en la versión final. ¿Qué es Project Evo? Project Evo es un juego de supervivencia multijugador online donde tu principal objetivo es sobrevivir. Vas a tener que cuidar el hambre, cuidarte de algunos animales peligrosos, de los zombies que te quieren comer el cerebro y también de la gente peligrosa que buscará eliminarte. Para comenzar vas a tener que recolectar recursos, entre ellos la madera, la piedra y el metal. Y cuando empiezas a colocar tu primer cimiento, te va a aparecer este artefacto que se llama Ember Chest. Y tiene una gran característica, que te permite almacenar lo que es el Ember. Es un recurso muy preciado. Así que uno de tus principales objetivos es acumular el mayor número de Ember. El Ember, cada que lo metes en este artefacto, cada 30 minutos uno de estos se irá convirtiendo en Ember Energy. Entre más Ember tengas, mejor va a ser la posición de clasificación que vas a tener en el servidor. Ten en cuenta que van a querer robártelo, así que ten mucho pero mucho cuidado. Y tal vez al principio no sepas mucho de construcción, pero algo que sí tienes que saber es que tienes que esforzarte en hacer un refugio seguro, ya que ahí vas a poder almacenar, número 1, todo lo que vayas consiguiendo de tu exploración. Número 2, le vas a dar seguridad a tu personaje. Y número 3, y muy importante, vas a poder darle seguridad a tu Ember Chest. En algunos momentos tendrás contacto con personas como esta y este amigo, a pesar de que está bailando en el aire. Es hostil, quiere eliminarte y trae un arma melee. Si tú traes un buen arco y tienes la suficiente práctica, puedes eliminarlo. Así que, bueno, afortunadamente aquí nos salió provechoso, ya que sacamos piedra y metal, que de hecho eso lo necesitamos para nuestra base. En los hornos puedes colocar lo que es el metal. Al fundirlo se va a convertir en lingotes que te van a permitir hacer muchas cosas, entre ellas mejorar tu base, hacer balas o inclusive hacer armaduras. También es muy recomendable poner sacos y camas, ya que cada que mueras ahí podrás respawnear. Y puedes hacer cofres donde puedes ir guardando todo lo que vayas consiguiendo. Ten en cuenta que todo el loot que tú tengas guardado en tu base te lo pueden robar, por eso es importante siempre tener tu base muy segura. Y una de las actividades más divertidas del juego son los raideos. Esta práctica te puede traer mucho beneficio, ya que a la hora de ir a asaltar una base, cuando vayas y revientes puertas con bombas, puede que te traigas un buen loot. Simplemente vas a entrar y vas a poder rapiñar. Y como puedes ver a continuación, este personaje está totalmente dormido. Quiero explicarte que este juego es diferente a muchos otros, ya que tu personaje viene siendo como un avatar. No es de color azul precisamente, pero cada que te desconectas del juego tu personaje caerá tirado y es importante que lo dejes bien seguro. Voy a ser claro y honesto contigo. Tal vez al inicio no logres hacerte la base más segura, pero algo sí tengo por seguro. Con el tiempo, con la práctica, vas a poder llegar a tener una base muy segura en el cual puedas implementar buenas defensas, puedas resguardar perfectamente bien a tu personaje, tu loot y tu Ember Chest. Por si fuera poco, puedes jugar con muchos amigos tuyos para que hagan un buen equipo. Y aparte tiene una gran característica, tiene chat de voz. Sí, chat de voz para que platiques con tus amigos. Y aquí te presento el nuevo mapa. Fue introducido en el parche 1.3. Si te das cuenta lo vas a poder recorrer a caballo en tu automóvil para que vayas a las diferentes ciudades y vayas a explorar y a conseguir mucho loot. Algo que te recomiendo es abrir estas puertas. Estas puertas te darán tarjetas de colores. La más básica es la verde y te dará algunos ítems, algunas refacciones o componentes. Cuando llegues a la tarjeta amarilla, que es en este caso, vas a poder encontrar la tarjeta roja. Pero también te llevarás en estas cajas mucho loot. Y en la caja grande, esta que se ve como militar, puede que en algunas ocasiones te puedan salir cosas muy buenas, como inclusive armas o inclusive explosivos. Así que muy importante venir a las tarjetas. Una actividad que te recomiendo ya cuando tengas tu base
es que vayas a las calles o a las diferentes ciudades y vayas recolectando lo que es el scrap o la chatarra. Rompiendo tan solo los barriles vas a poder acumular bastante para ir desbloqueando muchas cosas. Te presento la mesa de trabajo, sumamente importante. Tiene como cualidad crear cosas, pero una de sus cualidades principales e importantes es que puedes desbloquear muchas cosas de este árbol de investigación. Puedes aprender armas, puedes aprender armaduras, puedes aprender muebles, todo lo que está aquí lo puedes aprender. Es muy importante que vayas viendo a tu derecha el número de scrap o de chatarra que necesitas, ya que en base a eso va a ser como vas a ir desbloqueando todo lo que está aquí. Entre más desbloquees, más equipado va a estar tu personaje. Para empezar a jugar vas a tener que iniciar sesión y vas a entrar a un servidor que va a durar 6 días. Puedes elegir entre dos modos de juego, el modo estándar, que es el que estábamos jugando en la beta, pero actualmente en el último parche 1.3 agregaron el modo casual, que es más relajado para las personas nuevecitas, en el cual tiene ciertas características no tan difíciles, que cada que te maten vas a perder solamente el Ember, pero no todos tus equipos, como armas, armaduras o inclusive lo que tengas o lo que hayas saqueado. En el último parche agregaron lo que es el manual de supervivencia, que a la hora de irlo completando te vas a ir llevando algunas recompensas muy valiosas que te servirán para avanzar más rápido. También vas a tener un tutorial interactivo para que aprendas paso a paso cómo ir avanzando. El juego se ha estado actualizando constantemente. En las últimas actualizaciones muy buenas agregaron parte de la energía como torretas, turbinas eólicas, automóviles, y créeme que esto pinta muy bien porque cada vez el juego se hace mucho más interesante. Y si tú eres una persona de retos, déjame decirte que el PvP del juego es bueno, y obviamente es un gran reto pelear con las personas, pero el PvE que tiene actualmente Project Evo está muy complicado, ya que para ir a explorar a las diferentes ciudades, abrir tarjetas para sacar mejor loot, pues bueno, vas a tener que enfrentarte a diferentes enemigos, y entre ellos tenemos a este nuevo que te ve que tiene un lanzagranadas y tiene una escopeta muy poderosa. Pero no solamente este enemigo es poderoso, quiero presentarte esta como base militar donde hay unas torretas muy peligrosas. Y quiero que conozcas a este enemigo, es un científico loco llamado Kane. Y si te digo que es peligroso este lugar, claro que sí es muy peligroso. No muchas personas se atreven a venir solas, por lo regular tienen que venir acompañadas porque este lugar es altamente pues difícil y obviamente necesitas práctica para poder pues eliminarlo. Espero que estés entusiasmado así como yo porque mira nada más, ya tenemos skins para nuestras armas, para nuestros personajes. Estas skins son sencillas y cualquiera las puede ganar simplemente iniciando sesión o realizando algunas de las misiones. Aunque pronto, en un futuro muy cercano, ya tendremos skins mucho más elaboradas que obviamente pues le den un aire diferente a este juego. Y bueno muchachos, si se llegaran a preguntar cuál juego fue la inspiración para hacer Project Evo, pues sí, efectivamente Rust, que es un juegazo, y obviamente Project Evo tiene muchas características muy similares. Y por lo que he visto se va a seguir actualizando y metiendo nuevas armas, motocicletas, incursiones en el agua, y por ahí vi un tema de algo de mapas hechos de manera procedural. Imagínate nada más. Vamos a esperar las nuevas noticias y pues bueno chicos, como siempre les digo, ¡un saludito! Ya hasta luego, chau chau, nos vemos en el próximo video.